cráneo se divide en neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo protege a las vísceras del encéfalo, el cual se conforma por 8 huesos. Estamos hablando del frontal, etmoides, esfenoides, occipital en su parte posterior. El temporal y el parietal son huesos pares. El neurocráneo se divide en bóveda y base. La base a su vez se divide en fosa cerebral anterior, fosa cerebral media y fosa cerebral posterior. El viscerocráneo o macizo facial, la cara, se compone del hueso vomer, maxilar inferior, 2 huesos nasales, 2 maxilares, superior e inferior, 2 malares, que son los zigomáticos, 2 palatinas, 2 cornetes inferiores y 2 lagrimales. Las funciones del cráneo son la termorregulación, la protección, filtración de aire y los captores posturales. Las fontanelas osifican por completo entre los 10 y 12 años, pero empiezan a osificar a los 4 años. Estos al osificar se les llama puntos suturales. En el lactante tenemos la fontanela anterior, fontanela posterior, fontanela esfenoidal derecha, fontanela esfenoidal izquierda, fontanela mastoidea derecha y fontanela mastoidea izquierda. En un adulto, al ya convertirse en puntos suturales, se les denomina bregma, lambda, anterior derecho, anterior izquierdo, asterión derecho y asterión izquierdo. Suturas. La sutura coronal separa el hueso frontal de los 2 parietales. La sutura sagital separa los huesos parietales en la línea media. Y la sutura lambdoidea separa los 2 parietales del hueso occipital. La sutura escamosa está formada por la unión inferior de cada hueso parietal con el hueso temporal respectivo. La bóveda y la base se limita por la glabela, arco superciliar, rama ascendente del malar, rama horizontal del malar, apófisis zigomática, línea curva occipital superior y protuberancia occipital externa. La articulación temporomandibular es de tipo y género de artrosis bicondilia bilateral. La diferencia de la ATM con las otras de artrosis es que es bilaterabilidad, que es lado derecho e izquierdo trabajan a la vez. Tiene fibrocartílago y el cierre es rígido. Es la única articulación que tiene un cierre rígido de la oclusión. En esta tiene un menisco, cuya función es proporcionar un deslizamiento sin fricción, amortiguación y distribución de cargas. El disco o menisco está unido por detrás a una región de tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado y con rica inervación. El tejido retrodiscal o zona bilaminar, compuesta por 2 láminas de tejido conjuntivo denso con zona central de tejido vascular y nervioso, rodilla vascular o shunt arteriovenoso. La ATM está formado por disco interarticular fibrocartilaginoso, superficie inferior cóncava, superficie superior cóncava por anterior y convexa por posterior, y se divide articulación en 2 cavidades. Sus ligamentos son lateral externo, lateral interno, freno meniscal posterior, estilomandibular y lateral interno. El ATM realiza 3 movimientos. En eje transversal, apertura y cierre de la mandíbula. En eje longitudinal, diducción derecha e izquierda. Y en un eje no determinado, propulsión y retropropulsión. Músculos de la masticación. Temporal, macetero, pterigoideo interno y pterigoideo externo. Músculos de la mímica. Prócer, orbicular del párpado, frontal, superciliar, auricular superior, auricular anterior, auricular posterior, dilatador, canino, bucinador, mirtiforme,
triangular del mentón, cuadrado del mentón, borla del mentón, orbicular de los labios, elevador del labio superior, risorio di Santorini, cigomático mayor, cigomático menor, músculo temporal y transverso. Por los agujeros de la base del cráneo encontramos la lámina cribosa del etmoides, por la cual pasa el nervio olfatorio del primer par craneal. Por el agujero óptico del esfenoides se encuentra el nervio óptico y arteria oftálmica, el segundo par craneal óptico. En la hendidura esfenoidal encontramos el motor ocular común, tercer par craneal, patético troclear, cuarto par craneal, y la rama oftálmica del nervio trigémino, del quinto par craneal en su primera porción. También tenemos el sexto par craneal, que es el motor ocular externo o abducens, que pasa a la vena oftálmica. El agujero redondo mayor, donde pasa la rama maxilar del nervio trigémino, segunda parte. El foramen oval del esfenoides, la rama mandibular del trigémino, tercera parte del nervio trigémino. El agujero redondo menor del esfenoides, que pasa la arteria meningia media. Conducto carotídeo, punta del peñasco del temporal, donde pasa la arteria carótida interna. El conducto auditivo interno temporal, donde pasa el par craneal séptimo facial. El séptimo bis, donde pasa el nervio intermediario de Grisberg. El octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Vena auditiva interna y arteria auditiva interna. Por el agujero rasgado posterior o fosa yugular, occipital y temporal, pasa el par craneal noveno, glosofaringeo. Par craneal décimo, vago o cardioneumoenterogástrico. Par craneal 11, espinal accesorio, vena yugular, seno petroso inferior, arteria meningia posterior. Por el foramen magno del occipital pasa la médula y bulbo raquídeo con sus meninges, arterias vertebrales, venas vertebrales, ramas del nervio accesorio. Por el agujero o foramen condilio o conducto del hipogloso pasa el 12avo par craneal, nervio hipogloso. Por el agujero rasgado anterior, temporal esfenoides, pasa el nervio vidiano y nervio petroso. La silla turca se encuentra entre la apófisis clinoides anterior y la apófisis clinoides posterior del esfenoides.